Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Enemigas con beneficio. Decidí concentrarme en el plato de salmón para que esta irritación desapareciera. Mientras comía podía sentir sus ojos mirándome hasta que no podía soportarlo más. Mi boca hizo la pregunta antes de que me diera cuenta. ¿Qué estás mirando? Eres hermosa. Tosí. ¿Qué sucede contigo? Casi me atraganto con mi sopa cuando la me felicitó de esa manera y mi corazón de un vuelco repentino. ¿Por qué no te maquillas un poco más? La ropa también que siempre usas es la misma, ¿no te aburres? No es tu problema, me gusta como estoy ahora. Podría enseñarte a maquillarte, ¿sabes? La ropa también, si te arreglas un poco más estarías más guapa, incluso más de lo que estás ahora. Dije que me gusta como soy, no metas las narices en mis asuntos. No quería levantar la voz, me irritaba que ella siguiera molestándome. Al parecía tan sorprendida como yo, solo come el hora del almuerzo casi terminado. Fue un abrir y cerrar de ojos que le mostré a la asustada que estaba antes de cambiar su expresión y no sonreír. No me gustó ni un poco esa sonrisa, porque me di cuenta de que era falsa. Laleski me seguía molestando, entonces, ¿por qué era yo la que se sentía culpable? Tengo mis propios motivos y ella me estaba molestando por mis asuntos personales. Así que no es tan extraño que me enfade por eso, ¿verdad? La expresión de Lal solo cambió por una fracción de segundos antes de volver a la normalidad. No sabía cómo podía sentir su ardor debajo de esa sonrisa en su rostro. No tenía motivos para pensar en ello, pero antes de darme cuenta ya me había dirigido al departamento de ventas. El error de la pared sugería que aún me quedaban 10 minutos antes de poder salir del trabajo. Por lo general no me acercaba ni hacía las paces con alguien si no estaba equivocada, pero esta vez me equivoqué, tal vez fui demasiado dura. Aunque me reconcilié con ella al ver a la mujer más alta tan concentrada en el trabajo que no prestaba atención a su entorno, me quedé sin palabras, no me atrevía a decir nada porque no quería molestarla. ¿Necesitas algo, guay? Me sorprendí cuando Lara habló sin quitar los ojos de la calculadora que estaba usando. ¿Tienes algo que preguntar sobre el trabajo que envié? La mujer se pasó los dedos por el cabello y gritaba por la larga serie de números en el papel. Ella se giró para mirarme en silencio. Alguien ya le dijo a Lar que parecía aterradora cuando parecía tan impasible. De alguna manera eso hizo que tuviera un escalofrío. Fruncí el ceño, no me gustaba cómo estaba actuando ahora, desde cuando no tenía confianza en mí misma. ¿Estás libre esta noche? ¿Podemos cenar juntas? Fue doloroso terminar toda la frase, casi me muero en la lengua. Almorzamos juntas antes, ¿no podemos cenar juntas otra vez? Yo pregunté, la expresión pasiva de Lal me hizo sentir avergonzada. A menos que ya tengas planes. Dal fingió pensar mucho y mi paciencia comenzó a agotarse. Vine aquí para compensarte, no seas tan difícil. Si no estás libre, entonces tomaré mi decisión. Estoy libre. Lal sonrió, la tensión anterior desapareció en un instante. Pero esta vez, el lugar lo eliges tú, ¿está bien? Tenía que estar de acuerdo con eso. Esta era su manera de vengarse de mí. Miré la notificación en mi teléfono y hice un puchero, irritada por la mujer más alta, que logró actuar como si nada hubiera pasado mientras empacaba sus cosas. Tendría que pensar en esto antes de responder esa nostálgica pegatina del zorro. Podría esperar hasta después de la cena para responder, y mañana sería el comienzo de unas largas vacaciones de todos modos. Si quieres sacar provecho de la gente, también puedes devolver algo a la sociedad. Existen varios tipos de actividades en la responsabilidad social empresarial, dependiendo de cómo lo organice la empresa. Una actividad común fue el voluntariado y una actividad aún más común fue la reforestación. Dale, el auto está por partir, ¿dónde estás? Numi se quejó por el teléfono, me puse el teléfono en la oreja mientras me lavaba las manos. Estaría en menos de un minuto, normalmente estaba segura de que estaba sana. Quiero decir, como no podría hacerlo. Hacía ejercicio en el gimnasio con regularidad y era consciente de la calidad de mi comida y a veces incluso cocinaba mi propia comida. Ahora que lo pienso, estaba muy enojada conmigo misma, porque no quería desperdiciar los mariscos. Los tenía en el congelador, mi estómago había estado actuando desde esta mañana. Subí al autobús sintiéndome cansada, todos llevaban una camiseta verde clara, incluida yo, y la vista era impresionante. Me preguntaba si plantaríamos árboles para la reforestación o seríamos parte del bosque de árboles. Busqué un asiento después de firmar mi nombre con Jandra. Lal, buenos días. Buenos días, New. ¿Cómo estás? Respondía New con una sonrisa amistosa. Era un empleado nuevo que trabajaba en el puesto de ventas y marketing. Desafortunadamente, nuestro departamento había ampliado su línea de productos. Nuestra carga de trabajo era más pesada. Suena divertido, dijo New emocionado. Esto me dio la tranquilidad de que este novato compartiría parte de la carga de trabajo. Adiós horas extra, no más llegar tarde a casa y vivir de forma poco saludable. Bien, me gusta este tipo de actividades, un cambio de escenario. Bass intervino. Ambos eran hombres y parecía que New era fanático del mismo equipo de fútbol que Bass. Solo les tomó unos días congeniar.
Vaya, ustedes dos llevan muy bien, buscaré asiento. El bus sale pronto, todo está bien. Dejé a los dos hombres habladores. Mientras escaneaba el autobús, mis cejas se fruncieron cuando vi que solo quedaban 2 asientos. El primer asiento estaba al lado de la pequeña mujer que tenía un aire frío aterrador a su alrededor. Es tan intenso que puedo sentirlo desde aquí. El siguiente asiento, al lado de la pila de loncheras que estaba casi a la altura de mi cabeza. Si tengo que elegir entre un asiento al lado de Guay y un asiento al lado de las loncheras, ¿está libre este asiento? Elegí sentarme al lado de la mujer que huele bien a yogur a fresas. Puedes quedarte. Betaka se giró para mirarme antes de asentir levemente. Me sentí con cuidado a su lado, no parecía estar de buen humor. Tuvimos nuestro pequeño arreglo clandestino hace 5 meses, se volvió rutina. Dicho eso, nuestro romance no ha progresado mejor que antes. Honestamente no podía entender lo que estaba pensando Guay. La mujer más pequeña era inaccesible. Cada vez que se daba cuenta de que estaba bajando la guardia a mi alrededor, volvía a ser fría y directa, como el primer día que nos conocimos. Pero entonces, ¿por qué quería saber más sobre la personalidad de Guay? La regla de nuestro acuerdo era que no habría ningún compromiso entre nosotras, ¿verdad? Me gusta lo que tenemos ahora, no somos cercanas, ni siquiera somos amigas para empezar. ¿No hay café hoy? A pesar de lo que pensaba, todavía no podía evitar preguntarle sobre la falta de una taza de café y que solía tener cerca de ella todos los días. Solo mira la hora. Betaka me respondió con una mirada de mal humor en sus ojos. Había descubierto el secreto de la mujer más pequeña. Guay era alguien que le gustaba mucho el café y si no tomaba café por la mañana se ponía irritable y tenía ese aire helado a su alrededor como hoy. El viaje hasta donde harían la reforestación tomó un día entero, porque la empresa nos pidió comenzar el día temprano en la mañana. ¿Quieres un dulce? Le ofrecí a Betaka un caramelo con sabor a café que compré en la tienda el otro día. No sabía qué me impulsó a comprarlo, aunque no comía dulces a menudo. Los que tienen sabor a café pueden funcionar. Betaka aceptó con gusto después de que el caramelo marrón desapareciera dentro de su boca. Ella dijo: está bueno. Gracias, ¿tienes el paquete contigo? Creo que compraré algunos para mí. Puedes quedarte con ese paquete, compré muchos. Puedes invitarme a un café más tarde, ¿está bien? A Betaka no le gustaba aprovecharse de la gente, así que tuve que insistir en ello. En realidad no necesitaba pensar demasiado en una bolsa de dulce que costaba menos de 100 baht. Vi sus inmaculadas mejillas sonrojarse, hincharse con el caramelo y me pregunté a qué sabía. Quería intentarlo, besarla, pero eso sería algo incorrecto. Vi a la mujer hojear felizmente su teléfono con alivio. Al menos podía deshacerse de ese aterrador resfriado. El reconfortante aire frío del aire acondicionado hizo que mis párpados se sintieran pesados. También pensé que podía oler un leve olor a café en mi sueño. Dijeron que Tailandia era la tierra del tráfico, así que cuando llegamos a nuestro destino era la hora del almuerzo. Ha llegado la hora de que Nal coma mariscos. Chicas, disfruten la comida. Gracias, Sandra. Le respondí con una extraña sonrisa. Miré la almohadilla. Decrapaba mis manos con preocupación. Si no comiera, no tendría fuerzas para prender los árboles. Pero si lo hiciera, podría tener un fuerte dolor al estómago. Ninguna de las opciones parecía tener un buen resultado. Toma el mío. Para mi sorpresa me quitaron el almuerzo y lo reemplazaron con otro almuerzo para llevar. El cerdo frito con ajo. Era con Guay. Me quería ser la persona que estaba a mi lado. Abrí el almuerzo y el olor de hojas frías y albahaca me golpeó de inmediato. Sí, lo olí ayer. Me habría parecido un olor delicioso, pero ahora el olor me hizo sentir mal el estómago. No me comeré el tuyo, esto te lo puedes quedar, dijo Betaka sin importarle mi expresión de perplejidad. Abrió el pequeño paquete de salsa de pescado y lo vertió sobre el huevo frito con un solo movimiento. Esta vez fui yo quien se sintió mal por ella. Tuvo que renunciar a la comida por mí, pero tuve que tragar mi protesta cuando Guay me lanzó una mirada furiosa. Conozca sus límites cuando no se siente bien. Te dije que tirara esas almejas al congelador. Su mirada no fuera lo único que me había lanzado en ese momento. En mi defensa, el olor extraño desapareció después de freírlo con pasta de chile. ¿Valió la pena ahora que tienes un dolor de estómago? Mantuve la boca cerrada y comí en silencio porque no podía discutir con ella. Toma, las pastillas. Betaka me entregó unas cápsulas negras. Me di cuenta de que probablemente hoy te dolía el estómago. Acepté las pastillas de las manos de Guay, gracias. Mi corazón se sintió cálido y confuso cuando Betaka cuidó de mí. Puede que no seamos tan cercanas, pero ella no fue demasiado mala conmigo, ¿verdad? Es solo porque eres mi compañera del día. Betaka dijo con tanta naturalidad y comenzó a comer el clapao. Para facilitar la organización, el equipo de recursos humanos anunció que las personas que se sentaran juntos en el autobús también formarían un equipo durante toda la actividad. Lucharé por nuestra pequeña plántula. Aunque me dio una buena charla de ánimo,
En el momento en que me bajé del autobús y encontré el calor y la tierra seca frente a mí, inmediatamente quise rendirme. Lal, parece que estás rezando por la tierra, no me hizo burlar de mí. Mientras pasaba junto a mí para recoger las plántulas. Empaqué mi gorro y me dirigí al terreno donde estaba Betaka, donde Betaka y yo plantaríamos árboles. Sentí ganas de desmayarme en el momento en cual vi la plántula en la mano de Guay. Aunque aún no había comenzado, respiré hondo, tratando de reunir coraje, y traté de cavar un hoyo en el suelo, donde quería. El suelo estaba muy duro, tan duro que casi se rompe la pala. Primero hay que regar la tierra para que quede más blanda, Betaka murmuró. Intenta cavar de nuevo, Lal. Esta vez pude cavar un hoyo más fácilmente. En poco tiempo, las dos terminamos de preparar la tierra para plantar, y Guay y yo llevamos con cuidado la planta. El último paso fue atar la planta a la rama con una cuerda de paja para evitar que el viento se llevara el árbol. Cuando terminamos, Guay y yo estábamos empapadas de sudor, como si acabáramos de salir de la ducha sin secarnos. Estoy muy cansada, saqué mi teléfono para tomar una foto. Entonces nos llamó la atención el sonido de una charla en la siguiente parcela. Otras empresas también están aquí. Me di cuenta del grupo de personas con polos blancos que acababan de llegar. Curiosamente, Guay de repente se colocó detrás de mí. ¿Qué sucede? Le pregunté a Betaka de inmediato. Vi a alguien que conozco, a alguien a quien no soy muy cercano. Betaka siempre había sido una terrible mentirosa, por lo que tendía a ocultar cierta información. Pero podía sentir que temblaba, así que apreté su mano y la sostuve con fuerza. Fue entonces cuando Hunter anunció por el micrófono que era hora de que todos regresaran al área de reuniones para poder subir al autobús y regresar a Bangkok. Vamos, Guay, le dije a Betaka, que todavía parecía asustada y sus ojos se dirigían a ese grupo de personas. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.